Bueno, vamos a pasar a continuación a la siguiente ponencia, como digo, sobre los dictámenes del Comité Europeo de Protección de Datos. Yo simplemente, dado el tiempo que tenemos y porque además el ponente que viene a continuación, Rafael García Gonzalo, se presenta por él mismo. Y simplemente decir que, como sabéis, el Comité Europeo es el digno sucesor del famoso grupo del artículo 29 de la directiva, lógicamente ya con otras competencias ya, como digo, operativas y de otro calado, obviamente, y supone el elemento central de la nueva o uno de los elementos centrales de la nueva arquitectura institucional que crea el Reglamento Europeo, ¿no? Rafael García Gonzalo, además de sus conocimientos como digo, en la materia, que todos los que lo conocen, como digo, lo damos por descontado, sí que ha vivido, ha sido un actor de primera mano del larguísimo proceso, como sabéis, que tuvo lugar de elaboración del Reglamento Europeo de 6, 7 años, 5 o 6 años, no recuerdo exactamente, pero larguísimo. Y ha sido desde el minuto uno conocedor, como digo, de todo este largo proceso y, por tanto, conoce como nadie lo que ha supuesto y casi artículo a artículo lo que hay detrás, delante, lo que pudo haber sido y no fue y lo que ha sido finalmente, ¿no? Es un lujo contar con él en la agencia y contar en este acto para que os cuente en este momento la labor fundamental que está llevando a cabo el Comité Europeo, que es poner en marcha, o como se utiliza ahora últimamente, implementar toda la como digo, lo que supone la enorme complejidad del articulado, como digo, del Reglamento Europeo, y os va a contar en este momento en qué temas está fijando criterio, está trabajando el comité. Pues nada más, os dejo con Rafael García Gonzalo. Gracias. Sí, pues bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel, que aparte de compañero, pues se ve que es amigo y dice esas cosas tan bonitas de uno. Bueno, yo intentaré meterme en un máximo de 20 minutos, va a ser necesariamente un repaso muy rápido. Como digo, voy a dedicar estos 20 minutos a reflejar, de alguna manera, cuál está siendo el papel, cuál puede ser la trascendencia de la labor del Comité Europeo de Protección de Datos. Ya adelanto que todas las cosas que vamos a ver en este rato, en esta presentación, son públicas, están accesibles en la página del Comité Europeo y también a través de la página web de la agencia. Es decir, que no voy a desvelar prácticamente nada que no se pueda acceder públicamente. Lo que sí voy es a subrayar o a puntualizar, yo querría que el mensaje que saliera o el takeaway al final de esta sesión fuera realmente en qué ámbitos está empezando a trabajar el Comité Europeo de Protección de Datos y cuál puede ser el alcance de su actividad, en qué medida se está convirtiendo en lo que el reglamento quiere que sea, que es un referente en términos de aplicación coherente, consistente del reglamento y el resto de la legislación de protección de datos en toda la Unión Europea. Primera diapositiva. ¿Dónde estamos después de un año? Bueno, pues estamos después de un año con un comité que, en términos, si se quiere, de pura logística, lo cual no era ninguna tontería, se ha consolidado y está funcionando, yo diría que, bueno, al 85%, 80%, 90% de su pleno rendimiento, insisto, en términos logísticos. No hay que olvidar que el Comité Europeo es un organismo de la Unión Europea con personalidad jurídica, pero que, sin embargo, no tiene ni presupuesto ni personal propios. Los tiene a través de la secretaría, de su secretaría, que está proporcionada por el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Por tanto, el hecho de que se haya hecho frente a ese reto, al reto de funcionar un organismo nuevo, pensad la paradoja que podría ser que en España tuviéramos un organismo que se creara y que no tuviera presupuesto propio y no tuviera personal propio y que dependiera de otro organismo para que le dotara de personal y presupuesto. El reto es grande y, por tanto, simplemente el hecho de que estemos ya funcionando, de que contemos con locales, de que contemos con un sistema de información que permite no solo funcionar al comité, sino también implementar los mecanismos de cooperación y de coherencia, que contemos, casi anecdótico, con un sistema de videoconferencia que esperemos que en el futuro nos ahorre viajes a Bruselas. Es decir, un desarrollo que verdaderamente es indicativo de la consolidación
del comité como organismo de la Unión en ese papel al que yo me refería. Mi presentación va a girar en torno a las funciones que formalmente tiene asignadas el Comité Europeo de Protección de Datos, que son algunas parecidas a las que tenía el extinto Grupo del 29, emitir recomendaciones, directrices, adoptar buenas prácticas, y otras que son totalmente nuevas. Fundamentalmente emitir dictámenes en dos contextos distintos, uno para autorizar decisiones de autoridades y otro para resolver dudas, problemas, cuestiones que se le puedan plantear por parte de su presidente, la comisión o cualquier miembro del comité. Y finalmente, como mencionaba la directora esta mañana, la gran novedad, la posibilidad de adoptar decisiones jurídicas vinculantes para resolver conflictos entre autoridades. Ya anticipo, bueno, no lo anticipo porque ya lo ha dicho la directora, no hay ninguna decisión jurídica vinculante hasta la fecha. No se han presentado conflictos y, por tanto, el comité no ha tenido la oportunidad de ejercer esta nueva función. Directrices que el comité ha aprobado como tal. En la última sesión abierta hablábamos de directrices que se habían aprobado por el Grupo del 29 y que el Comité Europeo había refrendado, había hecho suyas de alguna manera. Sin embargo, a lo largo de este año el comité ha ido aprobando otras directrices que fundamentalmente son esas que están ahí en el listado. Una de ellas importante sobre el ámbito territorial de aplicación del reglamento, el famoso artículo 3 y muy en particular su artículo 3.2. Esta opinión o esta directriz está todavía en proceso de elaboración después de la consulta pública a la que fue sometida. Un segundo ámbito importante que complementa otras directrices que ya se habían hecho por parte del comité en materia de certificación es los criterios de acreditación de los organismos, de las entidades certificadoras. Y muy en línea con eso, muy recientemente también, tan recientemente como la última reunión plenaria, se aprobaron unas directrices sobre los contenidos de códigos de conducta y sobre los requisitos que deben reunir los organismos de supervisión de los códigos de conducta. Estos requisitos que deben reunir los organismos de acreditación posteriormente tienen que ser asumidos o tienen que ser plasmados por las autoridades nacionales a la hora de elaborar los suyos propios, que también tienen que ser, digamos, autorizados o aprobados por el comité, y luego veremos algún ejemplo concreto de eso a lo que me estoy refiriendo. Perdón. Una última directriz o unas últimas directrices que se han aprobado son las relativas al uso, a la utilización de la base jurídica ejecución de un contrato en el ámbito de los servicios, de la prestación de servicios de la sociedad de la información. Esta directriz está todavía también en periodo de consulta pública, ya fue aprobada, pero no es la aprobación definitiva, y yo creo que sí merece la pena subrayar que una de las aportaciones principales que estas directrices hacen es entender que realmente no basta con que un tratamiento de datos se incluya en un contrato para que podamos decir que ese tratamiento está justificado precisamente en la necesidad o en la ejecución de ese contrato. Lo que concluyen las directrices es que tiene que ser realmente necesario para que el contrato se pueda ejecutar. Dicho de otro modo, si el tratamiento no se llevara a cabo, el contrato no podría ejecutarse, no podría llevarse a buen fin. Y, de hecho, las directrices apuntan una serie de ámbitos que son muy habituales o supuestos que son muy habituales en el terreno de los servicios de la sociedad de la información, en los que señala específicamente que el contrato o la ejecución de un contrato no puede servir como base jurídica. Y, por poner dos ejemplos, mejora del servicio, publicidad conductual. Tenemos varias directrices que están en marcha, esas que se ven ahí abajo. Hay alguna otra, cito solo algunas. Quizá la más importante es la actualización del dictamen, también lo mencionaba esta mañana la directora, del dictamen que ya hizo el Grupo del 29 sobre concepto de responsable y encargado. Sobre todo, y una parte importante tiene que ver con esta figura emergente de los corresponsables de tratamiento que está siendo objeto precisamente de otra sesión en paralelo con esta. También estamos preparando directrices sobre la directiva PSD2, también estamos preparando directrices sobre videovigilancia, una actualización
del dictamen que hizo el grupo del artículo 29 sobre derecho al olvido. También estamos trabajando en el ámbito de la directiva de policía, preparando unas directrices sobre el artículo 47, que es el que se refiere a la actividad de las autoridades de protección de datos justamente en el marco de la directiva. En el mismo terreno de lo que sería el artículo 70, en realidad, del reglamento, que es el que contempla estas funciones, digamos, de recomendación, directriz, guía por parte del Comité Europeo, el Comité ha aprobado una serie de lo que podríamos denominar dictámenes de asesoramiento o dictámenes consultivos, que son dictámenes que el Comité adopta o prepara a petición de alguna de las instituciones, fundamentalmente de la Comisión. Los tres primeros que se ven ahí, los que ya han sido aprobados, han sido precisamente a petición, como a solicitud de la Comisión. El primero tiene que ver con el paquete normativo que la Comisión ha presentado en materia de evidencia electrónica, es decir, de acceso a pruebas electrónicas en otro Estado miembro de la Unión Europea o fuera de ella, y también un dictamen sobre las relaciones entre, esta mañana hablábamos precisamente de la investigación científica, entre el reglamento de ensayos clínicos y el reglamento general de protección de datos. Este dictamen es muy interesante y, de hecho, en España está teniendo mucha repercusión, porque en este dictamen se concluye, como ya concluye la Comisión en sus preguntas y respuestas, que el consentimiento no es para el tratamiento de datos en el marco de los ensayos clínicos, no es necesariamente la base jurídica de elección por una serie de motivos. Y el documento concluyó que es preferible recurrir a las bases jurídicas de persecución de intereses públicos o, en su caso, del logro o la materialización de intereses legítimos de los responsables. Como digo, un dictamen interesante. Y también muy interesante el dictamen sobre la propuesta de decisión de la Comisión sobre el nivel de adecuación en Japón. ¿Por qué es particularmente interesante? Porque es el primero. Es el primer dictamen que el Comité emite bajo el reglamento y como tal comité. Anteriormente habíamos emitido otros muchos con la directiva del 95 y en tanto que el grupo del 29. Este, como digo, es nuevo, es el primero de su clase. Y realmente un elemento, por ejemplo, que también es importante y que conviene mencionar, es que incluso cuando se estaba discutiendo, negociando este dictamen, en las propias conversaciones que se mantuvieron con la Comisión y, por cierto, y con las autoridades japonesas, se produjeron cambios ya sobre la marcha en el texto de la decisión de la Comisión. Es decir, que la influencia del Comité no empezó a producirse en el momento en que aprobó su dictamen, sino incluso en el proceso de elaboración del dictamen hubo ya modificaciones como consecuencia de la intervención del Comité. ¿Qué tenemos ahora mismo en cartera? Tenemos otros dos dictámenes, uno complicado porque tiene que ver con una serie de problemas en materia de protección de datos sobre unas propuestas de la Comisión para la creación de una red de autoridades europeas responsables de eso que se llama ahí salud digital, e-health, que es el término europeo acuñado para estos temas, y uno particularmente importante que es a solicitud del Parlamento Europeo, y aquí marco un poco la diferencia, es una petición que ha hecho la Comisión LIBE del Parlamento Europeo para que el Comité se pronuncie sobre el impacto que tiene la normativa americana conocida como Cloud Act, que también tiene que ver con acceso a evidencias electrónicas fuera del territorio estadounidense y en posesión de compañías sometidas a jurisdicción norteamericana, y que, como digo, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo tiene interés en que el Comité emita un dictamen y se pronuncie sobre el impacto. El Comité se expresa también por otros medios, por ejemplo, con declaraciones e informes. A veces estas declaraciones son de un nivel, llamémosle, político, no tienen un contenido muy concreto, no tienen un contenido específico, no tienen un contenido con una voluntad, llamémosle entre comillas, regulatoria. En otras ocasiones sí. Por ejemplo, en materia del uso de datos personales en el marco de campañas políticas,
La posición del comité es más una toma de posición de tipo político, evidentemente aconsejando todo tipo de cautelas sobre el uso de datos personales en el marco de campañas políticas y evidentemente rechazando cualquier uso ilícito de datos personales en el marco de campañas políticas. Estamos hablando de digamos, del reflujo de la Fed, Cambridge Analytica y de otros tantos que hemos conocido. Pero en otros casos las declaraciones sí que tienen un contenido más regulatorio o más de recomendación, tienen un contenido más material. Por ejemplo, algunas de las declaraciones sobre el reglamento de privacy, se han hecho dos. Como probablemente sabéis, el reglamento de privacy está discutiéndose y llevamos ya 3 añitos y parece ser que lo que le va quedando todavía, y por tanto el comité se ha sentido en la necesidad o se ha sentido obligado a posicionarse frente a esta negociación. También, en el mismo sentido, dos notas informativas, no son en realidad declaraciones, en las que el comité de alguna forma organiza cuál va a ser o manifiesta cómo va a gestionarse, cómo van a gestionar sus autoridades miembros dos elementos, los dos relacionados con transferencias internacionales, uno las BCRs y el otro las transferencias internacionales al margen de BCRs, en una situación de Brexit sin acuerdo. En el caso de las BCR, sobre todo prestando especial atención a las situaciones que se dan en que la autoridad del Reino Unido, el ICO, el Information Commissioner's Office, es autoridad líder o autoridad principal BCR para esas BCRs. Como digo, estas sí tienen un contenido muy claro de regulación. El comité también ha participado ya como comité primero el grupo del 29, luego el comité han participado en las evaluaciones anuales conjuntas con la Comisión del Escudo de Privacidad, del Privacy Shield, y el comité, ya en tanto que tal comité, ha sido en la segunda en la que ha participado y ha emitido también su informe sobre la situación del Privacy Shield, en el que viene a repetir algunas de las preocupaciones que ya había expresado en anteriores informes, en el primero de la revisión conjunta, cuando todavía era grupo del 29, e incluso en algunas de las preocupaciones que se expresaron en el dictamen que se emitió respecto a la propuesta de decisión de la Comisión sobre la adecuación del Privacy Shield. Pasamos al segundo de los grandes capítulos que yo decía, dictámenes en virtud del artículo 64, es decir, para autorizar decisiones que van a tomar las autoridades miembros del comité. El primer grupo son, por derecho propio, porque son 27 dictámenes los que se han aprobado, las listas de tratamientos que obligatoriamente requieren una evaluación de impacto sobre la protección de datos. Todos los Estados miembros, a excepción de uno, hemos presentado nuestras listas de tratamientos que requieren esta evaluación. Son obligatorias. El reglamento prevé que los Estados miembros tendrán que adoptar estas listas y pues han sido los dictámenes. En general, los dictámenes han sido poco críticos con las listas. Las listas son muy uniformes y, bueno, no hay grandes, digamos, novedades. Si leéis un par de ellos o tres, ya tenéis una idea de por dónde van las listas en todos los países. También muy importante el dictamen sobre el acuerdo administrativo para la transferencia de datos en materia de supervisión financiera entre las autoridades de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y las autoridades de fuera del Espacio Económico Europeo. En realidad, esto es el primer ejemplo también de uno de los instrumentos de garantía para transferencias internacionales de los que habla el reglamento en su artículo 46.3, si no recuerdo mal, que dice que se podrán se podrán realizar transferencias siempre que se otorguen garantías en el marco de un acuerdo administrativo que haya sido autorizado por la autoridad de control. Y la autorización de la autoridad de control tiene que ser, a su vez, digamos, bendecida por el Comité Europeo de Protección de Datos. En este caso, dado el carácter, digamos, global del acuerdo administrativo, se ha procedido justo al revés. Lo primero que ha hecho ha sido que el Comité Europeo ha emitido un dictamen sobre este acuerdo administrativo que contempla una serie de garantías sobre los datos personales que se van a transferir y posteriormente las autoridades de los Estados miembros han ido emitiendo sus propias autorizaciones en relación con sus reguladores de los mercados financieros para que puedan proceder a esas transferencias.
En curso tenemos también bastante faena. Tenemos las listas, en este caso no obligatorias, sobre tratamientos que nunca requieren evaluación de impacto. De momento se han presentado todavía unas poquitas, no todos los Estados miembros las han presentado. España se ha presentado la suya. Tenemos el primer caso de cláusulas modelo, de las que prevé el artículo 28 del reglamento para los contratos de encargo de tratamiento. En este caso concreto, quien lo presentó fue la autoridad de Dinamarca. Y tenemos también el primer ejemplo de, lo mencionaba yo antes, de criterios para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta, que en este caso concreto lo ha presentado la autoridad austríaca. Estas dos, las cláusulas contractuales y los criterios de acreditación, el dictamen estará listo para el próximo plenario, que es a mediados de julio de este mes de julio. Esas están ya muy listas para ser aprobadas. También el comité está trabajando ya en los primeros códigos de conducta. Esta mañana ya se ha hablado varias veces de códigos de conducta. Bueno, pues el comité está trabajando ya en los primeros códigos de conducta de ámbito europeo, transfronterizo. Y también se está trabajando con las primeras BCRs ya en el marco del reglamento, con el contenido que el reglamento prevé para las BCRs. Evidentemente, anteriormente había otras muchas en las que ya había estado trabajando el Grupo del 29, pero ahora estamos hablando de las primeras aprobadas con el reglamento y con la intervención del Comité Europeo. Dictámenes del artículo 64.2, es decir, cuando son dictámenes a demanda del presidente, de una autoridad, miembro o de la comisión. Aquí hay un importante dictamen que es el que se refiere a la relación entre la directiva de e-privacy, todavía vigente porque no tenemos reglamento de e-privacy, y el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí probablemente es difícil resumir el dictamen en un par de frases, pero yo diría que las dos frases que lo resumen o que resumen la posición del comité es que la directiva de privacy, como ya prevé el reglamento, sigue aplicándose a través de las transposiciones nacionales, lo cual supone que las autoridades de protección de datos u otras autoridades en las materias cubiertas por la directiva de privacy tienen las competencias que les atribuyan sus legislaciones nacionales de transposición. Y, por tanto, no aplican directamente el reglamento, puesto que es un área en la que el reglamento prevé, digamos, ese régimen, entre comillas, especial. Y, en segundo lugar, también una frase importante, es que los mecanismos de cooperación que prevé el reglamento, el artículo 60, no se aplican a las materias cubiertas por e-privacy. Es decir, por ejemplo, cuestiones relacionadas con cookies. No se aplicarían los mecanismos de cooperación. Actualmente estamos trabajando en otro dictamen, que es el que se refiere a cómo se ve modificada la posición de las competencias de la autoridad líder, que funciona como líder o como autoridad principal en el mecanismo de cooperación, cuando se produce un cambio en las circunstancias del establecimiento principal. Evidentemente, la condición de autoridad líder o autoridad principal está vinculada a la existencia en el territorio de un establecimiento principal y, por tanto, el hecho de que se produzca un cambio en esas circunstancias, en esa condición de establecimiento principal, tiene que encontrar una respuesta desde el punto de vista de cuál es la posición de la autoridad principal. No está listo, probablemente sea aprobado también en el próximo plenario, aunque todavía hay ciertas dudas sobre cuál va a ser su contenido. Ramón se ríe porque hemos hablado largo y tendido sobre él. También nos manifestamos a través de cartas, que les pasa un poco lo mismo que a las declaraciones. Algunas son meras cartas, pues eso, declarativas, políticas, alto nivel y grandes palabras, y otras cartas tienen un contenido más concreto. Por ejemplo, la que en un momento determinado se dirigió a ICANN en relación con digamos, los temas relacionados con el tratamiento de datos personales en el marco del funcionamiento del JUIS. ICANN se había dirigido al comité, primero al 29 y luego al comité, buscando asesoramiento. Se le dio un primer asesoramiento. Parte de él está en esa carta y posteriormente se le remitió a la que puede ser su autoridad de control de referencia en Europa, que aparentemente es la autoridad belga, puesto que el establecimiento principal de ICANN en la Unión Europea, y si no recuerdo mal el único, está situado justamente en Bélgica. Hay otras cartas y luego el comité ha estado también trabajando en otros temas, por ejemplo, en el funcionamiento del mecanismo de cooperación. Volveré sobre este tema en la última diapositiva
y, digamos, en cuanto a retos de futuro del Comité Europeo de Protección de Datos. El mecanismo de cooperación o mecanismo de ventanilla única es conocido, implica autoridad principal, varias autoridades afectadas y se están registrando una serie de, yo diría que ineficiencias, por llamarlo de una manera fina, en la práctica, que de alguna manera han motivado que el Comité Europeo intervenga e intente resolver esos problemas, esas dificultades que están surgiendo. Ya lo ha hecho mediante algún tipo de recomendación interna y no es descartable que en un futuro inmediato, o si no inmediato próximo, surja realmente o emita algún tipo de dictamen para aclarar algunos de los temas relacionados con el funcionamiento del mecanismo de cooperación. También estamos trabajando ahora mismo, lo que pasa es que no sabemos muy bien cuál será el resultado, entre las relaciones entre el artículo 3, el artículo 3.2, fundamentalmente, que determina la aplicación extraterritorial del reglamento, y el capítulo 5. La pregunta del $1.000.000 es si una compañía no establecida en la Unión Europea realiza unos tratamientos a los que se les aplica el reglamento porque cumplen las condiciones del 3.2, si luego se produce una transferencia de datos que se refiere a ese tratamiento desde alguien en la Unión Europea a esa entidad fuera de la Unión Europea, ¿hay transferencia o no hay transferencia? La pregunta que dejo ahí y la podéis ir reflexionando y dando un par de vueltas. También estamos preparando una estrategia común de enforcement, digamos, del comité como tal, junto con las estrategias que las diversas autoridades puedan llevar a cabo o puedan desarrollar a efectos, digamos, en el ámbito nacional. De alguna manera esto sería un paraguas que se superpondría sobre las estrategias de las autoridades nacionales. Paso muy rápidamente a la última diapositiva, retos inmediatos. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que no necesariamente representa la opinión de la agencia, que al comité le falta todavía madurar. Yo creo que todavía no nos hemos hecho la idea de que ya no somos el Grupo del 29. Somos un organismo de la Unión. Y eso tiene ventajas y tiene inconvenientes y tiene exigencias. Y entonces, pues por ejemplo, por mencionar uno de los puntos que toco ahí, falta un enfoque estratégico, falta un enfoque de planificación o de definición de las prioridades de cuál ha de ser el comité. De momento, replicamos de alguna manera las cosas que hacía el Grupo del 29. Dictámenes, bueno, ahora hacemos recomendaciones o hacemos directrices, pero nos falta cuál es el input real, el input proactivo del Comité Europeo. ¿Dónde queremos ir? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué queremos tratar? ¿Qué papel queremos jugar? Yo creo que esa definición que se está empezando a hacer. Esto no quiere decir ni mucho menos que vayamos a partir de cero. Se están haciendo cosas, pero yo creo que es un terreno en el que hay que avanzar de una manera importante. Dos temas más. Uno, ya lo he dicho antes, no hemos adoptado todavía ninguna decisión vinculante de la del artículo 65. Y está todavía por ver cómo vamos a digerir eso a la vista pues, de las dificultades que han surgido con los dictámenes del artículo 64, falta de tiempo, periodos o plazos muy cortos, que en el artículo 65 son todavía más cortos. No hay que olvidar que es un mes, mayoría necesaria de 2/3, y luego hay unas posibles excepciones para casos complejos, etcétera, pero estamos hablando de periodos muy breves. Y luego otro tema que todavía está muy poco explorado, y es que, de acuerdo con el nuevo reglamento de protección de datos para instituciones, el reglamento 1725 del año pasado, de 2018, toda la coordinación en materia de supervisión de las agencias de la Unión Europea, estamos hablando de Europol, estamos hablando de Eurojust, o de los grandes sistemas de información, estamos hablando de Eurodac, estamos hablando del VIS, estamos hablando del SIS-2, estamos hablando del CIS, estamos hablando de los nuevos sistemas de información que van a surgir. Como digo, la coordinación de la supervisión, porque la supervisión de la parte central ahí corresponde siempre al supervisor europeo y de las partes nacionales corresponden siempre a las autoridades nacionales, pero hay que coordinar esos dos niveles. Y eso ahora mismo se hace en unas instancias que cada norma de cada una de estas agencias o de cada uno de estos sistemas de información prevén. En un futuro, lo que dice el reglamento 1725 es que esa coordinación se producirá, y no dice más, en el seno del Comité Europeo de Protección de Datos. Por tanto, lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos.
cómo lo ponemos en práctica, teniendo en cuenta que el Comité Europeo de Protección de Datos tiene unas funciones, tiene unas reglas de procedimiento y que esto digamos, otra liga. No estamos hablando del mismo tipo de materias, del mismo tipo de competencias, estamos hablando de otra cosa y el reto es cómo lo vamos a integrar. Y yo ya paro aquí. Bueno, me he pasado 5 minutos de lo que yo pensaba, pero bueno, estaré encantado de responder a alguna pregunta si la hay. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Bueno, si tenéis alguna pregunta, todavía tenemos uno. Fenomenal. Bueno, no sé si me escucha, nada. Daros las gracias por esta exposición tan sistemática de los desarrollos, los avances que se están produciendo a nivel internacional. Y quería hacer una pregunta muy técnica. Antes has citado, pues, bueno, cómo casa ahora mismo la directiva actual de servicios de la sociedad de información con el Reglamento General de Protección de Datos, donde la respuesta fácil es el ámbito de aplicación de la directiva es el que es y, por tanto, aplicará por ser ley especial, ¿no? Pero si entramos, por ejemplo, en una infracción de cookies con perfilado, ¿cómo responderíais? ¿Os iríais por el SSI o iríais al reglamento porque el perfilado está claramente definido en el reglamento? En principio, digamos que en la medida depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando del perfilado al margen de cookies y al margen de todo lo demás, entiendo que se podría intentar, no, habría que ver el caso. Entiendo que se podría intentar enfocar por reglamento desde el momento en que tú lo vinculas a las cookies, que en el fondo son el origen del perfilado, estaríamos hablando de el SSI y no estaríamos hablando directamente de reglamento. Por eso digo que tendría que ver el caso concreto, pero digamos que la idea, la idea ha sido, en la medida de lo posible, preservar el ámbito de aplicación de las leyes nacionales de transposición de la directiva, fundamentalmente por el hecho de que en muchos Estados miembros o en varios Estados miembros, no es la Autoridad de Protección de Datos la que es competente para la aplicación de la Ley Nacional de Transposición de la Directiva. Y, de hecho, en España no somos tampoco la agencia al 100% competentes para la aplicación del ámbito de la directiva y aplicamos un régimen distinto del que prevé la normativa de protección de datos. Entonces, por eso se ha intentado preservar en la medida de lo posible el ámbito de aplicación de la directiva y por eso, en relación con tu pregunta, yo te diría, en la medida en que se pueda vincular de una forma o de otra al ámbito de la directiva a través de las cookies, incluso con ese perfilado, estaríamos hablando del ámbito del SSI. Si podemos de alguna manera separarlo y tratarlo de una forma separada, diferenciada de lo que es el ámbito de cookies, que yo lo veo complicado, porque al final es la cookie la que te proporciona la información para el perfilado, sí podríamos estar hablando del ámbito del reglamento. Pero habría que ver el caso concreto del que tratamos. Muchas gracias. En esta cuestión específica de cookies, un poco la posición de la agencia es que yo lo que me parece, mi sensación es que con mucha frecuencia se está incumpliendo la legislación establecida en materia de cookies. Yo que sé, por ejemplo, en periódicos, sobre todo online y demás, que inicialmente te pasan que aceptes todas las cookies, que si dices que no quieres y quieres más información y delimitas lo que quieres aceptar y lo que no, la siguiente vez que vuelvas a entrar en ese periódico tienes que volver a repetirlo otra vez y así indefinidamente. Entonces, veo ahí una situación como un poco indeterminada, sí. Igual por lo que estabas exponiendo, ¿no? Pero claro, a ver, nosotros tenemos una legislación que es la que tenemos y en el ámbito concreto de la directiva de e-privacy, que es la transposición, es parte de telecomunicaciones y parte del SSI, y nos pasa igual que en otros tantos sectores. No es que necesariamente hagamos un enforcement activo o un enforcement proactivo en un sector o en otro. Con carácter general, podemos identificar un sector, por ejemplo, para hacer una auditoría de las que la ley orgánica nueva habla de las auditorías preventivas. En el caso de las cookies, no hemos hecho una auditoría preventiva. No la hemos hecho ahora, la hicimos en el pasado, cuando todavía existía el Grupo del 29. Todo el Grupo del 29 hizo una especie de lo que se llama un sweep en tema de cookies.
Lo cual no quiere decir que no estemos sancionando. Se está sancionando y se está sancionando en el sentido amplio. No sé exactamente qué resolución sancionatoria, si son multas o si son... entiendo que son multas, no sé muy bien, o son apercibimientos, no sé muy bien cuál es la sanción, pero sí estamos actuando cuando recibimos una denuncia. Al margen de esto, también la agencia, en colaboración con el sector, desarrolló unas guías, si os acordáis, unas guías sobre cookies en el pasado, que están siendo actualizadas. Y entonces también estamos un poco pendientes de esa actualización, de esas guías, que también recogen de alguna forma el nuevo marco del reglamento, no tanto en cuanto a la necesidad, que esa está prevista en la directiva de privacy, en nuestra legislación, de dar el consentimiento cuando vas a cargar cookies, sino más bien en cuáles son las condiciones de ese consentimiento, que eso sí es reglamento, y cómo debe prestarse. Entonces, por responder a tu pregunta, efectivamente, pues yo creo que todos somos conscientes de que en el terreno de las cookies, como en otros, se pueden producir irregularidades. No es el terreno de las cookies un terreno en el que hayamos hecho, digamos, una actuación de inspección y corrección proactiva. Respondemos y estudiamos y damos la respuesta que corresponda a las reclamaciones que podamos recibir en materia de cookies, y sobre todo estamos trabajando en este tema de la actualización de las anteriores guías sobre cookies, que son guías del sector, sí, claro. Y que, bueno, pues en principio debieran servir, entiendo yo, para ordenar un ámbito que es verdad que con la aparición del reglamento yo creo que se ha descolocado un poco. Porque sí, es un poco complejo, porque también se entiende que las empresas necesitan a veces información, sobre todo a efectos de marketing, que se obtiene a través de cookies, ¿no? Y tal como está ahora regulado, pues a veces puede ser complejo, ¿no? Entonces también era un poco... Sí, por eso te digo que, hombre, yo entiendo que con la llegada del reglamento, el reglamento cambia de alguna forma el escenario. Insisto, es la primera pregunta, es la pregunta que está detrás justo de ese dictamen al que yo me refería. A ver, ¿dónde empieza el reglamento y dónde acaba la directiva? Y sobre todo teniendo en cuenta que los diferentes países tienen diferentes situaciones. Eso es un elemento de confusión, digamos, de cierta indefinición. Y luego a eso se suma el reglamento. ¿Dónde empieza a aplicar? Las condiciones, sí, claro, esas se aplican. ¿Y en qué términos? No tenemos que olvidar, por ejemplo, que en España hemos vivido mucho tiempo en un consentimiento tácito. Hemos vivido mucho tiempo con unos consentimientos, a lo mejor no tan exigentes como el reglamento requiere. Y, por tanto, sí que entiendo que a raíz de eso, del reglamento, de la entrada en vigor, en aplicación del reglamento, se ha podido producir situación de cierta indefinición o de cierta confusión. Y esperamos que con esta guía se ponga se aclaren, por así decirlo, las reglas del juego. Muchas gracias por la respuesta y por la ponencia también. Ha sido muy interesante. Gracias. Sí, la última pregunta, pues ya no da más tiempo. Venga, dejamos una pregunta más para... Gracias. Pues en realidad serían casi dos preguntas, si da tiempo, si no una. Por un lado, un poco a raíz de la sentencia de Google, una duda de alguna reflexión que he escuchado por ahí en algún foro sobre si sería positivo o no para determinadas empresas multinacionales, comunicar o manifestar a la que cree que es su autoridad líder o su autoridad principal ese hecho, ¿no? De que realmente esa autoridad principal, si se tendría en cuenta para algo a la hora de pensar en un posible o un futuro sancionador, ese hecho de haber notificado, que entiendo que no existe, no viene regulado en ningún sitio. ¿Otra? A ver, entiendo que te refieres cuando hablas de sentencia, entiendo que te refieres a la decisión de la autoridad francesa. Sí, perdona. Sí. Bueno, en ese caso concreto es evidente que no se tuvo en cuenta, porque ya en aquel momento Google había informado a varios reguladores europeos que no tenía establecimiento principal y que esperaba tenerlo en el primer trimestre de este año, del año 2019. Es decir que, como bien dices, no hay ninguna obligación de notificar dónde está el establecimiento principal,
Y yo entiendo que no tiene que tener ningún efecto ni en un sentido ni en otro desde el punto de vista, por así decirlo, de la eventual aplicación de medidas correctivas. Lo que sí tiene sentido, y eso yo creo que también es un poco obvio de acuerdo con el reglamento, si me permites te voy a regañar. Hay que olvidarse de que la relación con la Autoridad de Protección de Datos es a efectos de sanción. Hay que olvidarse, porque no es así. Es decir, para una compañía importante, como puede ser la tuya, lo que realmente importa a efectos de definición del establecimiento principal es las relaciones habituales que pueda mantener con el regulador. Si tiene que consultarle un tratamiento como resultado de una evaluación de impacto, si tiene, pues no sé, sacar un nuevo producto que quiere de alguna forma testear con la autoridad, informarle de cambios en la estructura que van a determinar pues que en lugar de haber un único establecimiento principal va a haber 3, porque se van a externalizar, por así decirlo, en otras compañías del grupo las decisiones sobre tratamientos. Todo ese tipo de cosas supone que tú te tienes que dirigir a tu autoridad principal y decirle, oye, yo te he identificado como autoridad principal por esto y por esto, y tenemos que hablar. De hecho, hay una cosa que también es importante y yo creo que hay que tener en cuenta, y es que y así lo dijo en su momento el grupo del 29 en las directrices que luego ha asumido como propias el comité. La decisión, o por así decirlo, la primera indicación o la indicación de cuál es el establecimiento principal es algo que corresponde a la compañía. Es la compañía la que conoce su estructura, sus procesos de decisión, y es la compañía la que está mejor situada para decir mi establecimiento principal es aquí. Pero también eso está sujeto a la valoración y al análisis de las autoridades de protección de datos. Es decir, la autoridad puede creerse eso, hay casos en que puede ser más o menos evidente, o puede tener algún motivo para dudar de ello, o pensar que eso no es así en todos los casos. Es decir, que la decisión última sobre quién es la autoridad principal o quién es la autoridad que va a asumir el rol de autoridad principal respecto a un tratamiento o a varios, es una decisión que corresponde a las autoridades. En ese sentido, por eso tu pregunta, yo creo que no influye en particular desde el punto de vista de aplicación de medidas correctivas, es muy importante desde el punto de vista de la relación entre la compañía y el regulador. Muchas gracias, Rafael, y a los asistentes. Pasamos a continuación en unos minutos a la siguiente mesa.